Costillas. Las costillas, ¿cuántos pares son, doctora? ¿Cuántos pares de costillas tenemos? 16. ¿Ah? ¿Cuántas costillas tenemos a cada lado? 16 en cada lado. No, 10. Se deben tener más que yo, ¿ah? Más que él también. Las En una costillas 10 y las en vamos a una dividir. 10. Costillas verdaderas, las que están articuladas directamente hacia el esternón. Y las costillas flotantes, como las falsas, que toman el cartílago de una costilla verdadera para poder articularse en el esternón. Y aquellas que no se articulan, solamente están articuladas en la parte posterior, son las flotantes. Cuando se articula una costilla al esternón, ¿lo hace directamente hueso con hueso? No, ¿cierto? La costilla primero se articula al cartílago costal y el cartílago costal se articula hacia el esternón. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas costillas verdaderas tengo? 4, miren, 1, 2, 3, 4, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas verdaderas tengo? 7 costillas verdaderas. Miren, las costillas se unen al cartílago de la séptima y se llaman flotantes. Y las que tengo aquí, las flotantes. Esto es por la parte anterior, pero si observo la parte posterior, ¿qué cosa tengo atrás? La columna vertebral. Tengo la columna vertebral. La columna es todo, desde la base del cráneo hasta el coxis. Es todo, ¿cierto? Pero como vamos a ver lo que corresponde solamente al tórax, entonces miren, la columna vertebral está conformada por vértebras, ¿no es cierto? Pero las vértebras van a tomar el nombre dependiendo del lugar donde están ubicados, ¿ok? Estas vértebras están en el cuello, entonces se llaman vértebras, están en el cuello, vértebras cervicales, y están en el tórax, y están en el torso, dorsal, o lumbares, ¿cierto? Las lumbares, luego las sacras y las costillas. Eso tenemos vértebras cervicales, vértebras dorsales o torácicas, que es lo mismo. Lumbares, sacras y costillas. Lumbares, sacras y costillas. Entonces, nosotros observamos cada una de las vértebras, por cada región tiene sus propias características. Las vértebras van a tener características generales. Esto quiere decir que todas tienen lo mismo, ¿sí? Características generales es cuando todas las vértebras tienen lo mismo. Pero hay características particulares, quiere decir aquellas que hacen diferenciarlo unas de las otras. Por ejemplo, si hablo de características generales, diré que todas, por ejemplo, tienen el agujero obturador, raquídeo, que está en la línea, la parte media de la sí, pues, pero que ahí y entra por allí pasa la dentro. espinal. Todas tienen, desde la base Bueno, del le decían cráneo. obturador. Pero ¿dónde está la característica particular? Le decían obturador. Por ejemplo, todas tienen apófisis espinosa, ¿cierto? Miren, estos que ven como algo salido acá, son las apófisis espinosas. Pero todas lo tienen. ¿Dónde está la particularidad? Que las vértebras cervicales, su apófisis espinosa es bífida. Las vértebras dorsales, su apófisis espinosa es alargada, inclinada, oblicua, de arriba abajo, y en única, no es bífida. Las vértebras lumbares tienen una apófisis espinosa cuadrangular. Ahí están las particulares. ¿Cuál es la característica general de relación a las apófisis? Todas tienen apófisis espinosa.
¿Dónde está la característica particular? En la forma de cada una de ellas, dependiendo a qué región pertenece. Otra característica particular, por ejemplo, las vértebras cervicales, ante los lados, tienen un agujero, se llama el agujero vertebral, y por allí pasa la arteria vertebral, mientras que las demás ya no tienen agujero vertebral. Las vértebras cervicales no se articulan con las costillas. Entonces, por lo tanto, si no se articulan con las costillas, significa que tampoco tendrán carillas para las costillas. Mientras que las dorsales se articulan con quién? Con las costillas. Por lo tanto, en sus apófisis transversas, que están aquí en los lados, tendrá carillas articulares para la cabeza de la costilla. ¿No? Pero son las particulares. Todas tienen también apófisis transversas. Las que están hacia los lados se llaman apófisis transversas. Todas tienen un cuerpo vertebral, ¿verdad? Pero las características particulares es la diferencia que hay de estas vértebras entre sí. Por ejemplo, las vértebras cervicales, ¿cuántas son? 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, ¿verdad? Entonces, las vértebras cervicales son 7, ¿sí? Pero el atlas y el lápiz tienen características particulares. ¿Por qué? No tienen cuerpo, solo tienen arco. ¿Qué es lo que están arriba? Son las primeras vértebras. Bailando. Por ejemplo, ustedes observen estas vértebras, las lumbares, que ven, son, miren, el cuerpo es bien desarrollado, son bastante grandes, gruesas y anchas, al igual que sus apófisis transversas. Mientras que las pobres cervicales, miren, ¿dónde está el cuerpo? No tienen cuerpo, ¿no? O su cuerpo es muy pequeño. La primera vértebra cervical, que es el atlas, y la segunda, que es el lápiz, no tienen cuerpo, solo tienen arco anterior y arco posterior. La primera vértebra cervical se articula con la base del cráneo. Por eso se llama la articulación occipito atlas, occipital y atlas. Occipito atlas. Debajo del atlas está la vértebra, el axis. Su característica especial es la apófisis odontoide, cosa que no tiene ninguna de las otras. Es la única que tiene apófisis odontoide. Entonces, pero de todos estos grupos de vértebras, ¿cuáles son los que nos interesan hoy? Las vértebras dorsales. ¿Cuáles son las características de las vértebras dorsales? ¿Qué es lo que le diferencia de las demás? Eso que está acá es apófisis excisosa. A los lados, apófisis transversa. Entonces, ¿qué le diferencia en relación a las demás vértebras? El cuerpo, muy bien, porque su cuerpo es más pequeño. ¿Qué más? Las apófisis espinosas. Eso es lo más notorio, ¿verdad? Porque son oblicuas de arriba hacia abajo y además son únicas. Estas son una esquina. ¿Cómo es la esquina? ¿Cómo es una esquina? De menos, perdón, de más a menos, ¿cierto? Por eso se llama apófisis espinosas, acuérdense, de una esquina. Y las apófisis transversas, ¿cuál es su particularidad? ¿Es igual a esta? ¿Más grande? Las apófisis transversas, ¿cuáles son más grandes? ¿Esta o las de acá? Miren la apófisis transversa.
en esta apófisis transversa. ¿Cuál es más grande? ¿La lumbar o la dorsal? La lumbar. Pero ¿cuál es la particularidad entonces de las dorsales? Las apófisis transversas, ¿qué cosa tienen? Que no tienen ninguna otra. Tienen una superficie articular para las costillas. Esta característica no tiene ninguna de las demás. Entonces, la apófisis transversa, ¿qué cosa va a tener? Carillas articulares para la cabeza de la costilla. Y si la cabeza, ustedes observen, la costilla se articula con una vértebra superior y con una vértebra inferior. También hay carillas en el cuerpo de la vértebra, también hay superficies para la articulación con la costilla. La costilla con la vértebra se articula en dos partes. Una partecita en el cuerpo y otra parte ¿dónde? En la apófisis caudal. ¿Sí? Las vértebras cuando se unen entre sí dejan esos huequitos a los lados. ¿Cómo se llamaba? Miren, acá hay unos huequitos, ¿no ven? ¿Ah? Orificio. ¿Cómo se llaman? Orificio. Conducto. Por ahí pasaba el plexo brachial. ¿Cómo se llama? Agujeros. Agujeros de conjunción. Esos son los agujeros de conjunción. Pero estamos en vértebras y vértebras. Estudiosa. Ok. Miren, las costillas, vamos a observar también. Miren, si bien es cierto, las costillas vienen de menos No me cansa. a más. La primera y la segunda costilla están ubicadas en posición horizontal. De la tercera hacia abajo, las vértebras, las costillas están en posición vertical. La primera y la segunda costilla tienen la orientación de la clavícula, porque están en sentido horizontal. Pero la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, etcétera, están en posición vertical. Entonces, por mayoría decimos, cada costilla tiene una angulación anterior, porque la costilla no es como un círculo perfecto, ¿cierto? O un medio círculo. Entonces, ¿cómo es? Es angulado, por eso acá, en la parte posterior, la angulación es hacia arriba, la costilla baja oblicua tiene una angulación hacia el hábito. Tiene una angulación anterior y una angulación posterior. Si ustedes observan, miren, la superficie que se articula por el cartílago costal es recta. ¿Sí? Es recta para recibir el cartílago costal. Mientras que en la parte posterior tenemos la cabeza de la costilla. Es diferente. Tenemos una cara que es hacia afuera. Entonces, ¿cómo se llamará? Cara externa. Cara externa. Tenemos otra que está hacia adentro. Cara interna. Cara Por eso externa. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo la costilla de manera vertical. Tiene una cara externa y una cara interna. Entre costilla y costilla existen, ¿cómo se unen? Acá hay un espacio, porque es solamente hueso, pero que fuera tejido, tenemos una estructura completa. Entre costilla y costilla tenemos los músculos intercostales. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos un borde superior y un borde inferior. Y en esos bordes vamos a tener músculos hacia afuera y músculos hacia adentro. Y cuando observamos, se cruzan intercostales externos y están en el labio externo. Y si están hacia adentro, intercostales internos. En las costillas, por la cara interna, vamos a ver en el borde inferior está el canal costal. Y por allí va a pasar el van intercostal. Venas, nervios. intercostales. Y luego las venas van a formar las venas ácido menor y venas ácido mayor, que es parte de los nervios. Esto lo vamos a ver luego. ¿Okay? Entonces,
Sí, es nuestra clase, hay que prometer. Por favor, van a pedir un juego de costillas y vértebras. ¿Sí? Para poder hacerlo de manera individual. ¿Ya? No, pues,